Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de BRUE. BRUE es un concepto de un evento breve, resuelto, inexplicable, de diagnóstico básicamente clínico que exige de hacer una buena historia clínica y un adecuado examen físico, y es dado o es caracterizado porque lo define es el personal de salud versus el concepto previo de ALTE, que era un evento aterrador para el observador desde su definición misma. Entonces, este concepto surge en el 2016 por la guía de la Academia Americana de Pediatría, que lo que buscaba era diferenciar esos eventos que realmente requerían una mayor investigación versus los que realmente no. Y es por eso que en esta revisión vamos a diferenciar qué es un ALTE, qué es un síndrome de muerte súbita infantil y sus marcadas diferencias pues con BRUE, porque todos tienen un abordaje muy distinto. Entonces, un poco de historia. El primer concepto, como les mencionaba, que surgió fue el de ALTE en 1986, para diferenciar precisamente porque habían entidades distintas del síndrome de muerte súbita. Que no se relacionaban y que exigían otros abordajes. Ven un segundo, le voy a admitir a la doctora Algredo. Entonces, ¿qué pasó con el ALTE y por qué después surge el BRUE? El ALTE tenía el inconveniente de que uno es subjetivo, se basa en el concepto que da el observador. En su definición habla de episodio amenazante de la vida y realmente no todos eran un episodio realmente de gravedad. Y el otro es que permitía hacer tan flexible que sucedieran dos cosas. Uno, que eventos que no requerían una mayor investigación se hospitalizaran y se hicieran diferentes cosas. Y dos, que precisamente esa misma flexibilidad de ser uno subjetivo y decir, bueno, es un evento transitorio, ya resolvió, el niño se ve bien, se escapaban patologías relevantes. Por ejemplo, nos indagaban a veces cosas como el maltrato, trastornos convulsivos. Entonces también se quedaban por fuera otros elementos que requerían mayor atención. Entonces, hacia el 2016, la Academia Americana de Pediatría ya establece el concepto de BRUE, que, como les mencionaba, es un evento breve, resuelto, no explicado, que ya no se basa en el observador como tal, aunque él es el que va a referir los síntomas, y que tiene unos ciertos criterios establecidos. Es un evento que ocurre en menores de 1 año, que tiene una duración inferior a 1 minuto, generalmente en promedio dura de 20 a 30 segundos, que es resuelto, es decir, que el niño vuelve a su condición médica basal, normal, que tiene una historia clínica tranquilizadora y un examen físico absolutamente normal, ya vamos a ver más adelante, y que no es explicado por otra entidad. Si hay una explicación, definitivamente no podemos hablar de BRUE. ¿Qué nos va a referir el observador? Una de las siguientes características: oceanosis o palidez, una respiración ausente, disminuida o irregular, un marcado cambio en el tono, que puede ser bien hipertonía o hipotonía, y una alteración del nivel de respuesta. Entonces, ¿cómo se van a definir los criterios y qué criterios serían excluyentes de BRUE? Entonces, la duración, como les mencionaba ahora, debe ser menor a 1 minuto, generalmente dura entre 20 y 30, si dura más allá del minuto, ya definitivamente no podemos estar hablando de BRUE. Tiene que resolver y volver al estado basal del niño con unos signos totalmente normales y una apariencia absolutamente normal. Si el niño ha presentado fiebre reciente o en el examen físico presenta fiebre, taquipnea, bradipnea, apneas, taquicardia, está hipotenso, tiene cambios en su estado mental, hay al momento del examen todavía hipotonía o hipertonía, en piel encontramos alteraciones, hay estridor o ruidos alterados al examen físico respiratorio, pues definitivamente no estamos frente a un BRUE, ¿no? Debe ser inexplicable, es decir, que si el niño tiene de base enfermedad por reflujo gastroesofágico, trastornos de la deglución, viene con congestión nasal, tiene historia de alteraciones congénitas de la vía aérea, no podemos hablar tampoco de esta entidad. Los cambios en la coloración pueden ser oceanosis central o palidez, pero pues no al examen físico vamos a encontrar cianosis perioral o acrocianosis. Ya eso nos exige abordarlo de otra forma, igual que el rubor.
¿Listo? En cuanto a la respiración, podemos encontrar episodios de apnea, pero no debemos diferenciarlo de episodios de contención voluntaria también de la respiración. Y en cuanto a la alteración de la conciencia, el niño, pues, esto es transitorio, es decir, que no voy a encontrar un niño en un posictal, ¿listo? Que es, digamos, la forma más común de uno confundirse entre un BRUE y un estado postconvulsivo. Entonces, como les mencionaba antes, el ALTE, en cambio, es un evento que asusta al observador, que se caracteriza por apnea, cambios del color, cambio en el tono, asfixia o arcadas, y tenía lo que les venía mencionando, que generaba ambigüedades, porque o amenazaba la vida o era transitorio y realmente no investigaba otras causas, o por el contrario, sobreinvestigaba eventos que no requerían su investigación. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre ambos? Aquí les traigo un cuadrito. Entonces, uno, que el BRUE establece ya una edad. En el ALTE, en su definición, no estaba establecida, como tal se decían lactantes, pero pues digamos que no lo tenía contemplado como tal si iba hasta los 2 años o menos de un año, mientras que el BRUE sí es muy enfático en que es un episodio que ocurre en menores de 1 año. Como les mencionaba, la caracterización en el BRUE es clínica, es del examinador, que tiene una adecuada historia clínica con un examen físico completo, absolutamente normal, mientras que el ALTE se basaba solo en los síntomas que refería el observador. En cuanto al color, el cambio en la coloración, el BRUE es enfático en que es palidez o cianosis, mientras que para el ALTE era cualquier alteración, incluyendo rubor o plétora. En cuanto a la respiración, para el ALTE es un episodio de apnea, mientras que en el BRUE pueden ser respiraciones irregulares, asfixia o arcadas. En cuanto al tono, en el ALTE se contempla cualquier tipo de tono, en el BRUE debe ser un tono marcado, que puede ser o hipertonía o hipotonía, pero transitoria. ¿Listo? Y pues el nivel de respuesta, en el BRUE hay una alteración en el nivel de la conciencia, mientras que en el ALTE no estaba mencionado tal. Ahora, las diferencias entre ALTE y el síndrome de muerte súbita. La incidencia del ALTE es entre las semanas 6 a 10, mientras que la muerte súbita suele ocurrir en niños un poco más grandes, de 3 a 5 meses, como factores de riesgo, y esto es un punto súper importante, que para el ALTE el factor de riesgo es la prematurez, eventos recurrentes, tabaquismo materno, que haya hermanos también que lo hayan presentado, mientras que el síndrome de muerte súbita del lactante está más asociado con factores de riesgo al dormir. Entonces, que el niño duerma en prono, que la cama pues no sea la adecuada, que haya colecho, y es por eso que la campaña de de pautas para dormir seguramente logró disminuir los eventos de muerte súbita, mientras que pues no tienen ninguna relación con el ALTE. Entonces, aquí podemos ver que de verdad son entidades totalmente distintas y que no significa que haya un ALTE, no significa que esté tampoco en mayor riesgo de presentar un episodio de muerte súbita del lactante. Demográficamente también hay diferencias. El ALTE se presenta igual en niños y en niñas, mientras que el síndrome de muerte súbita es más prevalente en niños. Para el síndrome de muerte súbita, la edad materna también es un factor de riesgo. Entre más joven la madre, mayor riesgo de presentarlo. Y para el ALTE no hay relación con el peso fetal, mientras que para la muerte súbita sí, entre más pequeño para la gestacional, mayor riesgo de muerte súbita. Precisamente como les hablaba ahora, el síndrome de muerte súbita del lactante está más asociado al sueño, mientras que el ALTE generalmente ocurre despiertos. Entonces, en cuanto a epidemiología sobre el BRUE como tal, no hay muchos datos. Es un concepto que podemos decir que es relativamente nuevo, desde el 2016, y aún se siguen clasificando como ALTE episodios que a veces cumplen criterios de BRUE. Entonces, lo que hay de datos de epidemiología, en su gran mayoría, son estudios que se han hecho basándose en historias que han sido clasificadas como ALTE y se les aplican los criterios de BRUE para realmente mirar cuál es la incidencia y la prevalencia de esta entidad. Entonces, se estima que más o menos es del 0.6 al 1.7% del total de visitas hospitalarias en emergencias, que la incidencia realmente varía entre 0.6 a 5 por cada 1.000 nacidos vivos,
y se ha encontrado como una marcada diferencia que puede ir desde el 1 al 81% de episodios de ALTE que realmente constituían un BRUE. Y de lo que les mencionaba antes, de que no había mucha relación con el síndrome de muerte súbita del lactante, es que episodios de ALTE y de síndrome de muerte súbita del lactante, solo el 4 al 13% de esos pacientes realmente tenían un antecedente de haber presentado una apnea. La mortalidad también se ha calculado a partir de historias de ALTE, pero no se ha calculado como tal de BRUE, y por eso tiende a ser como tan alta y tan variable, dice que va de 1 a 800, entonces realmente aún sobre BRUE faltan muchos estudios que nos permitan caracterizar epidemiológicamente esta población. Algunos estudios han sugerido que se relaciona el BRUE con retrasos en el lenguaje, trauma, infecciones, trastornos genéticos, trastornos convulsivos, abuso infantil, apnea del sueño y con eventos recurrentes, pero han sido estudios que no han sido hechos en cohortes, sino con poblaciones muy pequeñas, entonces realmente no han podido establecer que haya una causalidad como tal. Hay un estudio prospectivo que lo que hizo fue analizar niños que consultaron también por ALTE, que fueron clasificados como ALTE, menores de 1 año, y los siguieron 5.1 años después, y lo que encontraron fue que de esos 0.4% fallecieron por epilepsia crónica, el 11% fue diagnosticado de abuso infantil, el 4% presentó epilepsia y 3% un retraso en el desarrollo. Lo que ha encontrado la Academia Americana de Pediatría es que cuando se hace una correcta clasificación del BRUE, tiene un valor predictivo negativo del 90%. Es por eso que vamos a ver más adelante que su abordaje es muy claro y no requiere pues gran cosa, porque efectivamente logra clasificar esos niños que no tienen una entidad grave de una forma muy certera, un valor predictivo negativo del 90%. Entonces, ¿cuál es el abordaje inicial? El abordaje inicial es principalmente evaluar el riesgo. Lo que debemos clasificar es si estamos frente a un BRUE de alto riesgo o un BRUE bajo, porque si es de alto riesgo, tengo que sí o sí descartar diferentes entidades como abuso, arritmia, infecciones, que vamos a ir hablando un poco más adelante, mientras que si estoy en un BRUE de bajo riesgo, que realmente es el concepto de BRUE, no requiere estudios adicionales. Para eso, entonces, yo debo hacer una historia clínica bastante completa, ¿listo? En el que debo tener de entrada diferentes consideraciones. Entonces, primero a descartar que no sea un evento de abuso. Entonces, evaluar que la historia que me están contando no presente cambios, que las circunstancias sean acordes a lo que yo estoy viendo en el niño, que no le encuentre signos de trauma inexplicable, y que nos describan cómo fue el evento, quién lo vio, qué estaba sucediendo, qué pasó después del evento, si ese niño requirió reanimación o no, si se presentó despierto o dormido, si el niño se encontraba en qué posición, si estaba supino, prono, si hubo movimientos o no anormales, si el niño presentó después emesis, si habían objetos alrededor, evaluar los factores de riesgo que habíamos mencionado, si hay tabaquismo materno, si el niño respondió a la voz de la mamá en ese periodo de inconsciencia, cómo era su respiración, el color, cuánto duró el evento. Recordemos que debe ser inferior a 1 minuto para poder constituir un BRUE. Si después del evento el niño volvió gradualmente a su estado de conciencia o si realmente recuperó totalmente la conciencia, si está irritable o no. Evaluar los días previos cómo se encontraba ese niño, ¿listo? Porque si el niño venía con fiebre, con rinorrea, con otros síntomas o estilos de infección, yo no puedo hablar de un BRUE, ¿listo? Ya esto es un evento que está ocurriendo sobre otra patología, ¿listo? Sí, hay el pasado, historia, los antecedentes de este niño son muy importantes, como vamos a ver más adelante, muy importante la historia perinatal, ¿listo? Tiene que ser un niño que haya nacido pues a término,
tengo que evaluar también el estado de vacunación, historias familiares de arritmias o de muerte súbita también. Todo eso debo indagarlo para yo poder descartar una patología que no vaya a clasificar un BRUE cuando realmente hay una patología de base que deba investigar. La historia social, como les estaba mencionando ahora, tabaquismo, exposición a drogas, estresores, que tenga un buen contexto social, listo, es un niño con padres que no sean negligentes, cómo es, si está expuesto también ambientalmente a humos, a moho, todas estas cosas debo indagarlas. Y al examen físico, que también debe ser muy completo, entonces voy a buscar en la apariencia general alteraciones craneofaciales, mirarle los percentiles, la antropometría, que sea un niño que realmente esté ganando peso, que se encuentre dentro de lo normal, porque como vamos a ver más adelante, una de las entidades que se deben diferenciar aquí son los errores innatos del metabolismo. Entonces, pues, tengo que ver que los percentiles de crecimiento sean normales, los signos vitales también deben ser normales, la coloración de la piel, mirar la fontanela, que no hayan estigmas de hemorragias retinianas que me estarían hablando de abuso, mirar la membrana timpánica, mirar que a nivel nasal no hayan signos tampoco de trauma ni de epistaxis, que el cuello presente una adecuada movilidad, la auscultación debe estar limpia, si hay irregularidades, crépitos, no puedo hablar de BRUE, buscar organomegalias, alteraciones a nivel cardíaco, debo evaluar genitales, súper importante también, evaluar las extremidades, que no hayan deformidades, que el tono ya se haya recuperado, ¿listo? No es un niño que vaya a quedar hipotónico después del evento, si es un niño que quedó hipotónico, pues hay que indagar el estado de alerta, ¿listo? Y entonces todo eso me va a permitir clasificar mi paciente. Entonces, para clasificar mi paciente como de bajo riesgo, requiero que además tenga una edad mayor de 60 días, que no sea pretérmino menor de 32 semanas, es decir, que haya nacido más de 32 semanas, o que tenga una edad corregida de más de 45 semanas, que no hayan requerido reanimación, que el evento efectivamente haya durado menos de un minuto y que no sea recurrente. Todo lo que se me salga de este concepto, de estos factores de riesgo y de un examen físico normal y una historia tranquilizadora, ya no es un BRUE de bajo riesgo. Ya se puede considerar un BRUE de alto riesgo y ya eso me obliga a descartar otras patologías que ya vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, si cumple con todos estos criterios, es un BRUE de bajo riesgo y lo que requiere es educar al cuidador. Y como hemos hablado en otras charlas, todos los cuidadores en general deberían estar entrenados en reanimación. Y si no lo están, pues lo indicado es uno guiarlos en donde se pueden entrenar. Podría considerarse la realización de pruebas de PCR para bordetela pertussis y la monitoría con saturador. La guía no es muy clara en cuanto a los de bajo riesgo, cuánto tiempo monitorizarlos, mientras que digamos que para los de alto riesgo, en la guía americana de pediatría no se contemplan, pero hay otros consensos en donde sí dice que mínimo requieren 4 horas de saturación. Y eso podría considerarse, no es un paso obligado. ¿Y qué no debería hacerse? Estos niños no necesitan ni hemograma, ni cultivos, ni electroencefalograma, ni prescribir, o sea, está, digamos que contraindicado o no se debe hacer, no es una buena práctica prescribir antiepilépticos de rutina en un niño con BRUE. Esto no es una entidad convulsiva. Entonces, y pues a estos niños realmente se les va a dar alta, o sea, no requieren hospitalización como les mencionaba antes, nada, mientras que si es de alto riesgo, que son todos los que se me salen de esos que ya hablamos, entonces estos sí van a necesitar monitoría continua por al menos 4 horas con pulsoxímetro. Si yo estoy sospechando que es un abuso, pues debo pedir apoyo de trabajo social. Debo evaluar cómo está la alimentación del niño, mirar que no tenga un trastorno de la deglución o de la succión. A estos niños sí está indicado realizarles electrocardiograma, hemograma, glucosa, evaluarles
panel respiratorio si presentan pues síntomas asociados o sugestivos de infección. Si hay sospecha de maltrato, recordemos que debemos hacer huesos largos y neuroimagen y pues consultar a la persona más experta en este tema del abuso. Entonces, como les mencionaba, estos niños deben ser admitidos en el hospital y debo, después de hacer esa primera evaluación, una segunda evaluación ya más específica de acuerdo a lo que yo haya encontrado en ese primer abordaje de los de alto riesgo. Si después de 24 horas del evento no se ha repetido, todo sale normal, pues puedo darle manejo ambulatorio, pero estos niños sí requieren un seguimiento ambulatorio, diferente al BRUE de alto riesgo, que generalmente pues, es un evento que no va a recurrir. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales debo tener en cuenta? Les decía, maltrato, infecciones, patologías gastrointestinales, patologías pulmonares, los errores innatos del metabolismo, alteraciones a nivel cardíaco, alteraciones a nivel neurológico. Y esto realmente me lo va a dar la clínica y el examen físico. Como les decía, en el de bajo riesgo no requieren ni observación ni estudios si tienen un examen físico normal. La pulsoximetría, como les mencionaba, puede considerarse, o sea, de hecho es un signo vital también tomarla, pero no requiere que se le haga como al de alto riesgo, que mínimo 4 horas y debo observarlo con pulsoximetría. No está indicado realizar radiografías en el BRUE de bajo riesgo, porque la mayoría van a salir normal y pues es irradiar a los niños sin necesidad. Hubo un grupo de estudiadores que en ALTE sí, digamos que como era tan ambigua la definición, a veces escapaban factores e infecciones como la neumonía. Ellos encontraron que de 176 niños clasificados como ALTE, 2 de ellos realmente murieron a las 2 semanas por neumonía. Entonces, por eso es tan importante tener el diagnóstico diferencial entre un BRUE y un ALTE. Son entidades totalmente distintas y que el BRUE realmente no se relaciona en este caso con esto. Si hay dudas, se pueden observar, digamos, por 24 horas o simplemente dar signos de alarma a la madre y que vuelvan a consultar. Si hay historia de canalopatía en la familia, antecedente de muerte súbita en menores de 5 años, pues definitivamente son niños que requieren otras investigaciones y que no van a ser clasificados como un BRUE. A nivel gastrointestinal, también historia clínica y examen físico va a ser el pilar fundamental para hacer el diagnóstico diferencial. Si es un BRUE de alto riesgo, por el contrario, sí debo considerar si hay presencia de laringoespasmo, disfagia o reflujo gastroesofágico. La diferencia entre el BRUE, el abordaje del BRUE de alto riesgo y el BRUE de bajo riesgo es que el BRUE de bajo riesgo es un evento que es inexplicable y va a salir como inexplicable, mientras que el BRUE de alto riesgo exige buscarle una causa y va a ser al alta, pues lo ideal es que se vaya con un diagnóstico de por qué sucedió el evento. ¿Listo? Maltrato, en el alta el 10% correspondían a maltrato, listo, de los cuales el trauma craneal era el evento más común y realmente no era detectable con neuroimagen, mientras que para el BRUE de bajo riesgo se ha encontrado que es inferior al 0.3%. Sin embargo, pues debemos hacer una adecuada historia de examen físico en busca de ello, que ha sido catalogado como el mejor tamizaje para maltrato. Y el envenenamiento no clasifica como BRUE porque lógicamente va a tener síntomas de envenenamiento que no van a ser compatibles con algo que resuelve en menos de 1 minuto. Entonces, pues realmente no, digamos que ese diagnóstico diferencial no entraría en este caso. En cuanto al aspecto neurológico, en el de bajo riesgo realmente la neuroimagen tiene una mínima utilidad, no se realiza. No está relacionado el BRUE de bajo riesgo con epilepsia, aunque requieren más estudios, como les mencionaba en la introducción en la epidemiología, que algunos estudios que no alcanzan a ser lo suficientemente grandes como para hablar de causalidad, pues han reportado ciertos diagnósticos de epilepsia y trastornos en la conducta. Entonces, se requieren, digamos que más estudios para poder hablar con certeza de si hay o no hay una relación. Pero lo que sí está claro es que no requieren antiepilépticos de rutina, ni tampoco neuroimágenes de rutina.
En cuanto a las infecciones, pues las enfermedades bacterianas también, al igual que el envenenamiento por síntomas, no va a constituir un BRUE. Listo, va a ser un niño que ya viene con una patología, que ya tiene una historia de fiebre, de diarrea, de mocos, que ya me lo clasifica en otra entidad que no es BRUE. Entonces, estos niños no van a requerir ni hemograma ni punciones lumbares, pero sí puedo considerar la toma de reparatosferina. ¿Por qué? Porque pues estamos en un grupo que no deja de ser de riesgo, que es un lactante, y entre más menor, pues más expuesto a patologías infecciosas está, y entre ellos, pues las familias se ha encontrado que en muchos países las familias se encuentran subvacunadas para tosferina, entonces pues podría considerarse la toma como de tamizaje, digámoslo así. En cuanto a los errores del metabolismo, en el 5% de los episodios de ALTE se han encontrado que corresponden a un error innato del metabolismo, dentro de los cuales lo más común es que sean alteraciones de la glucosa, pero en el BRUE realmente es muy bajo. Puedo diagnosticar o hacer la diferenciación con una adecuada historia médica y, como les decía, un buen examen físico, como todo lo que hemos hablado anteriormente, y pues va a ser algo que no autorresuelve. ¿Listo? O sea, si el niño tiene un error innato del metabolismo, lo va a tener pasado el minuto y lo va a tener desde antes también. Entonces, realmente, pues, es, digamos que, fácil hacer una diferenciación con estas entidades. No está indicado la toma de ácido láctico porque puede dar falsos positivos y llevar a investigación de eventos que no requieren realmente una mayor indagación. Y lo otro importante es que ahorita ya en las guías, incluso colombianas, que no se ha aplicado todavía, pero ya están los tamizajes neonatales de errores innatos del metabolismo. Entonces, digamos que ya tengo de entrada un diagnóstico previo. Entonces, este es un estudio que lo que buscaba era evaluar, como les mencionaba, la mayoría de estudios respecto a ALTE de BRUE, que encontré, eran basados en historias que habían sido diagnosticadas como ALTE, y lo que hacían era aplicarle los criterios para BRUE para inferir pues diferentes datos. Lo que encontraron en esto fue una revisión que hicieron de historias clínicas desde el 2013 hasta el 2015 de pacientes que habían sido diagnosticados como ALTE, y lo que encontraron fue que de 78 historias que encontraron, solo una cumplía criterios para BRUE, y que los criterios que cumplía no eran de bajo riesgo, y que no era de bajo riesgo porque el criterio que no cumplía era que no era explicada, es decir, que sí había otra entidad que explicaba qué era lo que estaba sucediendo. Y lo que ellos concluyen en este estudio es que realmente lo más importante para hacer un abordaje de BRUE versus ALTE es la historia física y el examen físico. Realmente no había como un paraclínico que me permitiera decir es una entidad o la otra, sino que era eminentemente clínico. Y pues concluyen que se necesitan más estudios sobre BRUE. Este era para BRUE de alto riesgo, porque la guía americana de pediatría es muy enfática en hacer cómo es el abordaje del de bajo riesgo, pero ahí en la guía no contempla qué hacer con el de alto riesgo. Entonces, por eso han surgido otros estudios, este es del 2020, que buscaba determinar pues qué hacer con esos pacientes que sí son de alto riesgo y cuál debía ser su abordaje. Este estudio lo que buscaba era determinar qué predictores clínicos me permitían saber cómo iba a ser el desenlace de ese niño. Lo que hicieron fue también tomar historias clínicas y mirar retrospectivamente historias desde el 2010 al 2015, y lo que encontraron fue que de 3.325 pacientes, el 3% solamente cumplían criterios para BRUE, el 88 fueron clasificados como de riesgo, y de esos que fueron clasificados como de riesgo, 4 realmente tenían una patología grave. De lo que ellos encontraron, y la sugerencia que hacen es que se necesitan más estudios, porque si bien en el de alto riesgo contemplan muchos factores de riesgo, ellos encontraron que el factor de riesgo más relacionado para que hubiera un desenlace grave o que se constituyera realmente como de alto riesgo era la prematuridad, y que con lo que más se relacionaba era con la recurrencia del evento. Entonces, que realmente hay que evaluar si esos otros factores de riesgo que se consideran ahí realmente están o no asociados con el BRUE de alto riesgo. Entonces, respecto al BRUE de alto riesgo,
Pues como les decía ahora, es un desafío porque implica muchas causas a descartar, ¿listo? Porque pueden realmente corresponder a cualquier entidad, prácticamente de cualquiera de los órganos vitales, y hay una escasez de evidencia para realmente saber cuáles son los factores de riesgo que están implicados en este concepto. Las potenciales causas se pueden identificar mediante historia clínica y básicamente son las mismas a descartar cuando estoy hablando pues en general en el primer abordaje de BRUE. El BRUE de alto riesgo requiere 2 evaluaciones. La evaluación primaria, que es lo que me va a definir si necesito hospitalizar a ese niño o si puedo hacerle un manejo ambulatorio. Lo que voy a hacer en esta primera evaluación primaria es la pulsoximetría por mínimo 4 horas, indagar si ese paciente requiere valoración por trabajo social, no se me puede escapar un abuso, evaluar la alimentación, mirar la succión, porque una de las entidades más asociadas a esto es los trastornos de la deglución-succión y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Toma de electroencefalograma, toma del panel respiratorio, evaluar tosferina, hemograma, glucosa, bicarbonato, gases y si se sospecha maltrato, pues las neuroimágenes como habíamos hablado antes. Ya la segunda evaluación, la evaluación secundaria, va a depender de qué encontré yo en esa primera abordaje y ya voy a hacer pruebas más organoespecíficas que me vayan centrando en un diagnóstico. Como les decía, hay poca evidencia que diga si realmente estos niños tienen que tener un abordaje intrahospitalario como tal. Lo que sí dice es que pues, se deben descartar esas otras causas, pero que debe ser consensuado con el familiar también, porque la probabilidad de que esto recurra intrahospitalariamente es demasiado baja. Entonces puede que yo deje en observación el niño y no ocurra realmente nada y se prolongue una estancia hospitalaria y que las expectativas del padre pues sean distintas a lo que yo realmente le voy a ofrecer. Entonces debe ser muy consensuado con el padre respecto a esta evaluación secundaria y si le voy a dar el alta, pues también debo darle la seguridad a los papás de que lo que hice fue lo que debía hacer. Entonces, por eso es tan importante también el abordaje de los padres, que digamos, hay 5 principios que sí están en la guía, que son, uno, compartir la información con los padres, brindarles una adecuada educación, que ellos tengan la plena tranquilidad de que realmente si es un de bajo riesgo, no va a implicar nada adicional, que no hay ninguna ventaja en que yo lo hospitalice o que haga paraclínicos. Debo respetar las diferencias, es decir, conciliar con el padre, que el papá sea parte del diagnóstico, o sea, que realmente él sienta que la información que me está brindando es la suficiente y la que realmente yo requiero para poder clasificar este niño, negociar con el padre y evaluar el contexto familiar y comunitario. Como les decía, uno de los principales diagnósticos diferenciales de esto es el maltrato y el abuso. Entonces es muy importante saber en qué contexto está el niño y también porque el lenguaje con el que yo voy a abordar a los padres pues debe ser el adecuado para ellos. Si yo le digo que su hijo presentó un BRUE, probablemente no le va a dar la tranquilidad ni va a ser un concepto claro para ellos. Y pues básicamente ya vamos cerrando con las conclusiones. Como les decía, respecto al BRUE, es un diagnóstico eminentemente clínico. ¿Listo? Entonces es por eso que es tan importante hacer una adecuada historia clínica y un examen físico completo que incluya genitales que a veces se nos pasan, que debo estar en concordancia con el padre para darle la seguridad de que él hace parte de esto y que no requiere, más allá de lo que yo le estoy ya ofreciendo en este momento, tener muy claro que si es un evento que se puede explicar por otra patología, no es un BRUE. Aquí digamos que está como la dicotomía del BRUE de alto riesgo, porque realmente un BRUE de alto riesgo va a terminar explicado por alguna otra entidad, y si se me escapa de un BRUE de bajo riesgo, pues realmente no estoy hablando de un BRUE como tal. Entonces, tener muy claro eso de que si hay factores de riesgo, si no es un niño sano con una historia tranquilizadora y un examen físico normal, no estoy hablando de BRUE. Es otra entidad y hay que mirarla como tal. Que el ALTE y el BRUE no están relacionados con muerte súbita y por eso pues tampoco yo como personal de salud debo alterarme o debo tomar conductas innecesarias.
y que efectivamente esta es una entidad que requiere todavía más estudios para establecer pronóstico, fisiopatología que no está clara, y si hay o no influencia de la raza, de la edad, y qué otros datos de caracterización epidemiológica se me relacionan con esta entidad. En cuanto a la raza, en uno de los estudios del ALTE, sino que no puse la tabla, en el que evaluaban los de alto riesgo, la mayoría fueron afroamericanos, pero pues realmente no era uno de los desenlaces que ellos estuvieran evaluando, ni tampoco hay otros datos de que la raza se relacione con el BRUE. Entonces se requieren pues aún mayores investigaciones y que se empiece, y para ello pues también se deben empezar a diagnosticar como BRUE y no como ALTE estos tipos de eventos. Y eso sería todo. Ok. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, muy bien. Una revisión muy completa, clara y específica acerca del tema. No sé si la doctora María Alejandra nos está acompañando o el doctor Carlos quieren algunos comentarios. Hola, profe. No, básicamente felicitar a Jimena porque hizo como un enfoque muy amplio y me parece que fue una charla concisa con los mensajes claros que tienen que quedar como tanto para pregrado como para posgrado. No, felicitarla. Hola, ¿me escuchan? Ok, sí, perfecto. Gracias, Alejandra. Sí. Carlito, Gracias, ¿y doctor profe. Carlos Contreras? Sí, también muy bien, Jimena. Pues vemos como en los servicios, o sea, es muy importante aplicarlo porque llega un niño con esas características, no lo enfocamos adecuadamente y le hacemos una serie de paraclínicos pues, extensa. Entonces ahí la importancia de evaluar a ese paciente después de esa revisión. Y lo otro, pues como ya se le ha hecho énfasis y muy bien Jimena, pues siempre está pendiente del maltrato, porque también pues, puede ser ese el motivo de consulta y ahí realmente ahí está oculto pues, este problema que no es nada ajeno a nuestra institución. ¿Está bien? Este tema es muy complejo, ¿no? Porque las cosas más sencillas a veces se vuelven las más complejas. Uno probablemente prefiere atender un cuadro muy diferente que un BRUE, porque el BRUE usualmente cuando los tenemos que abordar es toda una familia con un gran compromiso emocional que acude a un servicio de urgencias y que la gran mayoría de las veces, o casi la totalidad de ellos, para que sea un BRUE realmente, pues ya ha pasado. Pero para la familia que vivió el instante donde el niño estuvo casi a riesgo, entre comillas, de muerte, para ellos fue aterrador. Casi siempre la mayoría son parejas o madres primigestantes que tienen muy poca experiencia. Y la verdad es que esto es un tema extremadamente conmovedor para la familia. Pero cuando nos llegan a urgencias, usualmente nosotros pues no le damos la importancia que amerita, sobre todo el manejo de la familia, más que el manejo del niño. Entonces es muy importante resaltar eso, porque a veces nos dejamos presionar por la familia y terminamos en una cantidad de laboratorios que la doctora claramente nos dijo y todas las guías nos lo demuestran que no son necesarios. Por mi parte no es nada más. Muchas gracias, excelente la revisión, muy concreta, y muchas gracias a María Alejandra y a Carlos por la compañía. Feliz tarde. Gracias a usted, profe. Gracias, Jimé. Buena tarde. Gracias.